Me llamo Jessica Fernanda Figueredo Vélez, hago parte de la Corporación Minuto de Dios y me encuentro cursando mi tercer cuatrimestre y este trabajo hace parte de la materia de cognición. Técnicas de modificación de conductas. Antes de hablar de técnicas de modificación de conductas o modificación conductual, conozcamos qué es una conducta, qué es una emoción y qué es un pensamiento. ¿Qué es una conducta? La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. En las ciencias sociales, por otra parte, la conducta incluye factores propios de la genética, la cultura, la sociedad, la psicología y hasta la economía. ¿Qué es una emoción? Se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos. Existen también tres tipos de emociones que son emociones primarias o básicas, emociones secundarias y emociones positivas y negativas. Las emociones primarias son innatas, y responden a un estímulo como la ira, la tristeza, la alegría, el miedo, la sorpresa y la aversión. Las emociones secundarias son aquellas que se generan luego de una emoción primaria, como la vergüenza, la culpa, el orgullo, la ansiedad, los celos y la esperanza. Y las emociones positivas y negativas son aquellas que afectan la conducta de las personas y algunas emociones pueden generar acciones o reacciones positivas y otras emociones provocan sentimientos perjudiciales. ¿Qué es un pensamiento? El pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. El pensamiento puede abarcar un conjunto de operaciones de la razón, como lo son el análisis, la comparación, la generalización, la abstracción. Existen 7 tipos de pensamiento: el pensamiento deductivo, el pensamiento inductivo, el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, el sistémico, el crítico y el interrogativo. Creo que hemos podido vivenciar quizás también en nuestras vidas cada uno de este tipo de pensamientos. Bueno, aclarando estos términos, ya se abre un panorama grande para hablar de las técnicas de modificación de conductas, qué es, cuáles son y para qué sirven. ¿Qué es entonces la modificación de conductas o la modificación de conducta o una modificación conductual, ¿cierto? Se refiere a todas las técnicas que se utilizan para aumentar o disminuir un tipo en particular de comportamiento o reacción. Características de la modificación de la conducta o modificación conductual. Se basa en los principios teóricos de la psicología del aprendizaje. Las conductas normales o anormales
Se adquieren, mantienen y modifican los principios de un aprendizaje. Su objetivo es modificar o la eliminación de comportamientos. La modificación de conducta pone el énfasis en el aquí y en el ahora. Se utiliza la metodología experimental en la evaluación de las conductas. La modificación de conducta es activa. La modificación de conducta es individual. La modificación de conducta es gradual. Hablemos entonces de las técnicas para la reducción de conductas. Según Oyendick y Cerny, Cooper, Heron y Edward, el orden que debe elegirse para las técnicas de reducción de conductas es la extinción, segundo, enfoques positivos de reforzamiento diferencial, tercero, costo de respuesta, cuarto, tiempo fuera, quinto, saciación y sexto, sobrecorrección. Bueno, pero hablemos un poquito de cada uno de ellos, ¿cierto? La extinción consiste en suprimir el reforzamiento de una conducta previamente reforzada. Como por ejemplo, dejar de atender al niño cada vez que él llora, ¿cierto? Algo muy interesante es dejar de atender al niño cada vez que él llora, es ir dándole extinción a ese llanto que el niño está teniendo. Reforzamiento diferencial. Este procedimiento utiliza el reforzamiento positivo, bien para mantener la conducta en niveles moderados o para la emisión de otras conductas diferentes o incompatibles con la que se desea eliminar. Costo-respuesta. Otra estrategia, otra técnica de reducción de conductas que consiste en retirar algún reforzador positivo de manera contingente a la emisión de una conducta, es decir, se pierden cantidades específicas de un reforzador previamente adquirido por emitir una conducta inadecuada. Tiempo fuera. Yo creo que más de uno hemos hecho útil esta estrategia, esta técnica de modificación de una conducta, tanto en la casa como en una institución, o con nuestros sobrinos o con nuestros hijos, y consiste en retirar las condiciones de medio que permitan obtener reforzamiento o sacar a las personas de estas durante un determinado periodo de manera contingente a la emisión de la conducta desadaptada. Técnica de saciación. Consiste en la presentación de un reforzador de forma tan masiva que pierda su valor. Sobrecorrección. Desarrollado por Fox y Ashley. Idea central: compensar en exceso las consecuencias de la conducta inadecuada o sobrecorregir. O sea, cuando decimos no lo hagas, 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 ¿cierto? Eso es sobrecorregir. Entonces, es otra manera de hacer una técnica y de irla desapareciendo para que las conductas también desaparezcan. En conclusión, una de las críticas más extendidas sobre las teorías subyacentes a esta área es ética, con la asunción de que la probabilidad de que la conducta aumenta solo cuando es reforzada. Entonces creo que tenemos que ser muy concretas en la técnica que estamos usando, cómo la estamos usando y la estrategia para la que la vamos a usar, tanto como madres y como docentes.